según la Carta de escolaridad obligatoria, compete también a los poderes públicos. Y usted no puede hacer responsables solamente a los padres y madres. Pero decía esto por lo siguiente. Durante el proceso, antes de dictar la decisión condenatoria, el gobierno francés nos hizo un escrito diciendo: tenemos un proyecto de ley que está a punto de aprobarse y que ya deroga la ley y volvemos a reintroducir el respeto de la Carta Social Europea. Entonces, yo recuerdo que ahí hubo unas negociaciones, esto sí forma parte del margen procesal, y esperamos a que se aprobara la ley, y entonces hicimos lo siguiente: no condenamos formalmente a Francia diciendo que la ley nueva respeta la Carta Social, pero dijimos en la fundamentación jurídica que la ley que estaba en vigor hasta ese momento, la ley anterior, vulneraba la Carta Social Europea. Eso es el efecto cliqué, el efecto para bloquear el que no haya retrocesos, ¿no? Entonces eso es importante también. Lo digo porque algunos miembros del comité eran partidarios de decir: no, como ya ha aprobado una ley nueva que es respetuosa, nos olvidamos del caso. Ya no hay objeto. Sobrevenido, pérdida de objeto. Y decimos: no, no, vamos a resolver para que en aras de la progresividad no haya otro retroceso, ¿no? Entonces es muy importante Perdón. Bien, la verdad es que se me van a quedar varias preguntas en el tintero porque hemos llegado al momento en el que habría que dar posibilidad de que los miembros de la audiencia preguntaran también a esos ponentes, con lo cual voy a ceder la palabra a quienes estáis aquí presentes y a los que nos escuchan online. If there's no questions, I'm going to give the opportunity to answer to the question. A ver, Diego Escribano, bajamos la Hola, mano. buenos días. Perdonad que no ponga la cámara, es que no tengo muy buena conexión. Soy doctorando de la Universidad Carlos III de Madrid y tenía un par de preguntas unida a una reflexión general para Luis Jimena. Tienen que ver con, para hacer efectivas las decisiones de órganos de tratados. Claro, es importante y hay alguna iniciativa de sociedad civil y en primera fase de trámite parlamentario, entiendo, para que se cumplan las decisiones, dictámenes, cada caso como se llama. Y esto es importante. Dicho lo cual, digo, no estamos perdiendo muchas oportunidades de acceso efectivo a derechos al no darle tanto énfasis a cierta nacionalización también del debate jurídico paralela a esa otra pelea por el reconocimiento del valor de los dictámenes. Y pienso en cosas concretas, ¿no? Hay parte, en tu caso vienes del derecho constitucional, hay parte de la comunidad de constitucionalistas en España que dice que el único valor de los tratados internacionales de derechos humanos es el de interpretación vía 10.2 y que el 96 hace referencia a otro tipo de tratados. Yendo a otras partes de la Constitución, pues claro, en el 53.3 dicen que los derechos, o que ni siquiera se llaman derechos, los principios rectores del capítulo tercero solo podrán ser reconocidos en los términos de las leyes que lo desarrollen. Entonces, claro, yo ahí me preguntaría si no hay que dar el debate jurídico de entender que un tratado internacional puede equipararse a una ley que lo desarrolla. Y luego ya una cuestión que entiendo que está un poco olvidada, pero que es una pregunta que nos tenemos que hacer, es si para ampliar el recurso de amparo a los derechos económicos, sociales y culturales se podría hacer vía legislación orgánica, por supuesto. Y en tanto no se excluye a ninguno de los derechos que explícitamente se le reconoce la posibilidad de recurso de amparo, no haría falta reforma constitucional. Sí. Bueno, muy rápido. Muchas gracias, Diego. Lo que pasa es que has puesto preguntas que son muy concretas, pero que darían para mucho. Voy a intentar ser también concreto. Yo comparto totalmente la idea esa de nacionalización en el buen sentido, porque yo siempre digo que el desafío principal para la ejecución, la implementación de los tratados y las decisiones de los órganos de los tratados está en el ámbito nacional. No está en Ginebra, no está en Estrasburgo, no está en Luxemburgo, etc. Está en el ámbito nacional. En el ámbito internacional,
hay un procedimiento de control ante el Comité de Ministros, pero no solo, ¿eh? Yo recuerdo cuando estaba en el comité, y creo que se sigue haciendo, yo me dirigía a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. ¿Por qué? Porque buena parte de las medidas que tienen que implementarse a nivel interno son leyes. Entonces yo iba a los diputados y diputadas de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Luego los gobiernos, porque algunas medidas son ejecutivas también. Las que son presupuestarias también a los parlamentos, que tienen la función de control político, la presupuestaria, etc. Entonces, totalmente. Y además comparto lo que has dicho, que poniendo ese énfasis, yo tenía unos ejemplos para efectividad, pero bueno, ya como has hecho la pregunta, nos viene muy bien, ¿verdad, Pilar? Que la profesora del Pozo nos había planteado esto también. Yo tenía ejemplos de cómo se han ejecutado las decisiones del comité por el Poder Legislativo, en algunos casos, por el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y también los agentes sociales. Porque en derechos laborales, una de las fuentes básicas del derecho del trabajo son los convenios colectivos, ¿de acuerdo? Pero sí que me parece importante lo que has dicho. Un reconocimiento normativo más claro estaría bien, ya sea en la ley de 2014, acuerdos y tratados internacionales, que se dijera explícitamente que son vinculantes no solamente los tratados y que tienen prevalencia, sino también las decisiones de los comités. Por cierto, hay un trabajo de la profesora María José Añón y una compañera, ahora no recuerdo el nombre, ¿quién es? Sonia Oleada, perdón, sí, que proponen esto precisamente. Y yo creo que sería lo ideal en la ley general. Pero como esto es más difícil y parlamentariamente por las enmiendas y todo, el mes pasado entró una proposición de ley por el BNG, también apoyado por la CIGA, la Confederación Intersindical Galega, para que se modifique de momento la ley de la jurisdicción social, para que incluya como motivo de casación también no solamente el que no se respeten sentencias del Tribunal Europeo o del Tribunal de Justicia Europea, sino decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales. Y, ¿por qué no, dictámenes del Comité de Derechos Económicos y Culturales? Por tanto, comparto totalmente que proveería mayor seguridad jurídica. Sobre todo, y paso a la segunda pregunta que has hecho, que has dado la respuesta. Por supuesto, discrepo frontalmente de los constitucionalistas que has comentado, que solamente el 10.2 como valor interpretativo. ¿Y el 96? El 96, que incorpora los tratados internacionales al ordenamiento interno. Pero ya no es porque lo diga yo, sino porque estos que estás mencionando se oponen al llamado control de convencionalidad en España. Es decir, que un tratado, que además lo dice, ya lo pone en negro sobre blanco, la ley de tratados, que tienen prevalencia sobre las leyes internas, lo dice la Convención de Viena, que por cierto, la propia Constitución, en mi opinión, el 96 ha interiorizado la Convención de Viena sobre derechos de los tratados. Y en eso es en lo que se basa, a justo título, como dicen en Francia, el Tribunal Constitucional, para ya desde 2018 dejar claro que los tratados prevalecen sobre la normativa nacional y, por supuesto, cabe aplicar el control de convencionalidad por los jueces a jurisdicciones nacionales, con lo cual eso ya está superado. Pero aún así, como bien dices, todavía, aunque lo ha dicho el Tribunal Constitucional, todavía siguen negándolo. Lo que ya no comparto tanto contigo, para que veas, Diego, que a ver si para mí sería lo ideal, es lo del recurso de amparo. Lo del recurso de amparo ya no me refiero solo a lo de hacerlo por ley orgánica. Yo creo que plantearía más problemas que hacerlo por la vía de la reforma constitucional. Pero yo es que voy a negar la mayor. En el siguiente sentido. Para mí lo ideal sería, por supuesto, que hubiera indivisibilidad en la Constitución española y que los derechos sociales fueran susceptibles de recurso de amparo. Eso sería lo ideal desde el año 78. Pero como no es así, yo siempre digo que para mí el debate está en la efectividad, en las leyes de desarrollo, en la tarea de los tribunales, en la tarea de las administraciones y que haya difusión por parte de la academia. Para mí el debate es lo mismo que decía, porque yo no quiero demandas individuales ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Es que yo, si pongo el recurso de amparo a los derechos sociales, voy a solucionar el problema de los derechos sociales. Cuando el 95% de demandas de amparo son declaradas inadmisibles por falta de trascendencia constitucional y por lo que le da la gana al Tribunal Constitucional, con perdón, con una motivación dudosa, el debate yo creo que no está ahí. Por lo tanto, yo de hecho no he publicado nunca sobre reformar la Constitución para poner el recurso de amparo para los derechos sociales, porque me parece que no es esa la batalla. Es una batalla académica, pero creo que no estamos pensando en eso. Eso es subsidiariedad. El recurso de amparo es subsidiario de lo que a su vez es subsidiario que son los tribunales. Lo que tenemos que hacer es que haya difusión y que las leyes sean respetuosas con los derechos sociales, incorporando los tratados internacionales, como bien decías, como ley de desarrollo, los propios tratados, y que las administraciones lo cumplan en el día a día. Y esa es la batalla. ¿Querías añadir alguna cosa? Maybe just to say that sometimes I'm really envious about
I'm envious on my colleagues in the European system because they can be much more technical than we can be. And it's really important when we monitor a country which comes from a system which is as technical as the European one, because we also have a lot of food in order to deliver recommendations which are really useful at the national level. So although I mean, this is a shortcut of the universal system to be, I mean, we base our work a lot on our constructive dialogue and making recommendations which are really useful at the national level. But on the other hand, dealing with 173 states which come from all over the world and are not really like-minded creates a difficulty when this is not also dealt with at the regional level. So I have to say that it's easier to monitor European countries when you have the European Committee on Social Rights. And there you can see that our recommendations are really, really technical. And the constructive dialogue really makes sense. Then it is to monitor states in which no similar regional framework exists. So maybe to say that indeed the national level is really important for the effectivity and implementation of the rights. And also the attitude of a state towards economic, social, and cultural rights. Because if you have like very rich states coming to Geneva and saying to you, these are not rights, but are political commitments, and they have the resources to do it, then what to expect from states which are really poor in terms of resources. Yeah, so we have this really openly said, these are not rights. Yeah, so, yeah. Vamos a dar la palabra a Diego Sánchez. Diego. Sí, ¿qué tal? Adelante. ¿Me escuchas bien? Adelante, sí. Sí. Perfecto. Mejor elimina la imagen porque no se te escucha muy bien. Pues Corta. Por sus excelentes presentaciones. Yo soy Diego Sánchez de la Universidad. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí, perdón. ¿Se escucha mejor ahora? Vale. Vale, no, disculpad, pues apago la cámara para mejorar la conexión. Nada, era agradecer por las excelentes presentaciones y tenía unas preguntas para ambos ponentes. Para Laura María, bueno, lo pregunto en inglés. I had two questions regarding your presentation. The first one, based on your answers to the first question about the legal value of the decisions of the DES committee, I was wondering if you consider that that a relevant factor to determine the legal value is the level of ratification and participation of the states parties to the optional protocol, or if an important factor to determine the legal value is the mandate conferred to the committee by the optional protocol, like, well, sort of the balance between these two elements based on your answer. And the second question also based on your answer to the monitoring work of the committee, if the DES committee has a similar follow-up procedure as the Human Rights Committee, for example, in which the committee finds or concludes whether the states are observing or not the implementation of your recommendations. And the third question is more it's more a future kind of question. If you consider, or at least in your experience as part of the DES committee, if the recommendations you produce, do these recommendations are a document in which the committee concludes the state has incurred into international responsibility for the violation of the treaty, or if the recommendations issued by the committee are just a mere observation about a conduct that should be changed. Also, my last question to you and Profesor Quesada, mi pregunta era en base a su criterio que comparte sobre la efectividad de las decisiones en el ámbito nacional, si consideraba que como una vía
más allá de la reforma legislativa para hacer efectivos estas decisiones en el ámbito nacional, se consideraba que una forma quizás adecuada para canalizarlo ante la jurisdicción ya, bueno, como el Tribunal Supremo, se podría invocar eh, el hecho de que, de que las reglas generales de interpretación de los tratados, del artículo 31 de la Convención de Viena, que es vinculante, obliga a que cuando se interpreta si hubo una vulneración de un derecho protegido por el convenio, hay que tomar en cuenta otras reglas de derecho internacional, ¿no? Y una de ellas, pues, la interpretación que haga este comité. No sé si, o yo, para hacer una pregunta más que nada adecuada al ámbito legislativo actual. Muchas gracias. Muchas gracias. Yes, thank you very much for the questions. Indeed, they allow me to go much more in depth to the first, I guess, questions that were raised today. So, with respect to the legal value of our recommendation, if that is dependent or not on the level of ratification or on the mandate of the committee, I would rather say that, as mentioned, yeah, of course, we would like to have more states joining the optional protocol to our covenant, but I think that the legal value does not depend on this number of states. It would be good and it would be better to have more states, but still the legal value will not be influenced by that, but the relevance maybe would be influenced by the numbers of states which will be party to, because that would allow us to assess realities in different parts of the world, and that will strengthen the message that we want to send. So the mandate, I think, it's the main thing. And also the quality of the work. So if we as a committee are really convincing and legally sound with the decision, I think this is the best way to promote our work under the optional protocol. And I think that some of our decisions go into that category, and yeah, maybe some of them were not really the same, but I think most of them are in that way. As far as your second question on the follow-up procedure, yes, exactly like the Human Rights Committee, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights uses the follow-up procedure, both in respect of state party reports. So once a state party presents its reports and we give the recommendations, we select 3 of these recommendations, which we consider of immediate action. And we ask the state party to reply to those 3 recommendations within 24-month time. So in between the reporting of 5 years. So they have to report on that. And we have a document, we adopted a document in which we stated how do we assess the progress. So they can receive after this evaluation sufficient progress, not sufficient progress, or no progress at all. So that would be one message. And then these recommendations will be assessed during the reporting procedure, which comes every 5 years. So this is in the middle, but then we will go back to those after 5 years. And we also have a follow-up procedure in respect to views, which recommendation for individual cases. So that we follow up as well during the reporting of the state party, but also before that. So we communicate with the state how they implemented the decision, the individual decision. And sometimes we hold meetings with the state in order to see how it goes with the implementation and if there are developments, especially when we make general recommendation like changing the legislation or modify legislation in order to be able to respond to structural problems. And as regards our recommendations, as I said, we try to make them as strong as possible. We, at least most of us, believe that a treaty is binding to states, and if a treaty acceded to that, a state has acceded to that treaty and to the optional protocol, it should abide to the rules which are enshrined there.
Yeah, we try to make them as convincing as possible and to insist on their obligatory, compulsory character, although there are, of course, the limitations which come from a political monitoring system, more or less. Yeah. This is why the envy for the European system, which is more technical. Sí, bueno, Diego, la pregunta, gracias, Diego Sánchez. Lo de la vía legislativa efectivamente es compatible con lo que has dicho. Por supuesto, las reglas hermenéuticas, las de la Convención de Viena, que además, el 31, son utilizadas por el propio Comité Europeo de Derechos Sociales en decisiones para no quedarse en la letra de la ley o del tratado, sino que también la interpretación de lo lógica, el fin, el objeto, el fin del tratado, etc. Por supuesto que sí, es un complemento. Lo que sucede es que eso, los órganos internos no tienen a veces esa voluntad. Mira, yo antes citaba, Laura, el Tribunal Supremo Español, que en algunos ámbitos, sobre todo la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha tenido fluctuaciones, pero ha llegado a decir que los dictámenes de algunos comités, Derecho Económico, Social y Culturales, el de la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, o personas con discapacidad, contra la tortura, ahí tuvo unas fluctuaciones, pero bueno, la Sala de lo Contencioso ha sido avanzada, pero el Tribunal Supremo tiene también otras salas, y concretamente la Sala de lo Social. Yo estoy muy apenado con lo que ha hecho la Sala Social. Dictó una sentencia el 16 de julio pasado sobre la Carta Social Europea, y ya no es que diga que las decisiones del comité no son vinculantes. No, eso me podría doler, pero digo, bueno, dejamos, como hay también miembros de la academia que dicen esto, pues bueno, dejémoslos a que se autoconvenzan en lo que quieran. Pero es que llega a decir que el artículo 24 de la Carta Social, o sea, la Carta Social, literalmente, es programático. Claro, yo que un órgano supremo diga que un tratado, ya no digo decisiones de un comité, que un tratado es programático, esto me parece una barbaridad jurídica. O sea, ya no es una cuestión de discusión académica. Con lo cual, concuerdo totalmente con lo que has dicho. Esto ahora va a ir al Constitucional en amparo, porque era un caso en unificación de doctrina, en casación, y a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Ojalá el Constitucional sea coherente con lo que ha dicho en la trascendencia constitucional. Los criterios que tiene desde el año 2009, desde la sentencia 155-2009, sobre lo que es la trascendencia constitucional, el Constitucional ha dicho que no solamente se tiene que tener en cuenta la doctrina de los tribunales internacionales, sino también la doctrina de los órganos de los tratados de derechos humanos. Con lo cual, me parece importante, y ahí vamos, enlaza también con el 10.2 en este caso, pero también con el 96, porque si yo aplico el 10.2, tengo en cuenta que el 96 es vinculante. Esto es lo que quería decir, y para cerrar, con lo que decía el otro Diego Escribano antes, cuando he dicho que se ha podido quedar un poco así fuerte, la batalla no está en el recurso de amparo, porque lo pienso. Creo que no vamos a conseguir una reforma de la Constitución, ni siquiera de ley orgánica. Yo creo que hay un tema de cultura jurídica y que hay que luchar en los órganos, digamos, ordinarios, legislativo, ejecutivo, judicial, a todos los niveles territoriales. Hay un procesalista francés muy conocido de Derecho Procesal Constitucional, Fromont se llama, que él decía una vez: el hecho de que en Alemania y en España esté el recurso de amparo y que no exista en Francia o en Italia, donde no existe el recurso de amparo, no quiere decir que se protejan más los derechos en España o en Alemania que en Francia e Italia. Eso dependerá de la cultura jurídica y de cómo respetemos los derechos en las instancias ordinarias, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, por eso quería comentar esto, por la cuestión de la cultura jurídica y el tecnicismo más o menos que haya en lo que es cultura jurídica, y a un nivel más elevado lo que decía Laura, ¿no? De cultura técnico-jurídica a este nivel, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna cuestión más? No sé si habrá algo en el chat, ¿no? En el chat era una despedida. Pepe, yo tengo dos recomendaciones que no sé si están asistiendo, porque no veo. Dos recomendaciones bibliográficas que tienen que ver con lo que nos ha preguntado también la profesora del Pozo, Pilar. Una, por supuesto, para el valor jurídico de las decisiones de órganos de derechos humanos o resoluciones de órganos de derechos humanos, el libro del profesor Fabián Salvioli, publicado en Tirado Blanc, sobre la edad de la razón, que es sobre justamente el valor jurídico de las resoluciones de los órganos de derechos humanos. Está publicado hace 2 años solamente. Y luego, una cuestión que se suscitó en un seminario que tuvimos en junio pasado, que
que en el proyecto este que tenía, me parece, Cristina García Pascual y José Antonio García Sáez, sobre la aplicación de los tratados internacionales, se suscitó el tema de cuántas veces se aplica o si se aplica más o menos el control de convencionalidad en España. Y recuerdo que unas compañeras de la Carlos III estábamos diciendo que en el ámbito social sí que ha habido bastantes aplicaciones del control de convencionalidad. Entonces aquí es un libro de la profesora Carmen Salcedo, que es del año pasado, en este caso está publicado en Bomarzo, en la editorial Bomarzo, que es sobre el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, que es sobre indemnizaciones en caso de despido, etcétera, y el control de convencionalidad. Y ella da cuenta de decenas de decisiones de órganos jurisdiccionales ordinarios en los que se aplica en España el control de convencionalidad. Esas son las recomendaciones que tenía. Gracias por estas lecturas de mediodía. ¿Alguna cuestión que queráis plantear? Son las 2 y es una hora un poco, bueno, para no continuar más y ir a comer, pero si alguien quiere plantear algo, y si no, pues nos lo plantea por escrito en otro momento. Creo que la sesión se ha grabado. Nos despedimos si queréis aquí. Quiero agradecer a la profesora Pilar Cozo la coordinación, el impulso, a Laura, a Luis también por bueno, el tiempo que han compartido con nosotros, y a los demás nos despedimos hasta el próximo 18, que tendremos otra sesión. Gracias a todos. Buenos días. Gracias.